Sí, desafortunadamente, Silvia, el tema de la violencia contra las mujeres específicamente, más allá de la violencia intrafamiliar, la violencia contra las mujeres sigue siendo el gran flagelo en América Latina, ¿no? Y el tema con el tratamiento de la violencia, con la prevención y la erradicación de la pobreza, es que está en el centro del desarme de los nudos estructurales de desigualdades, ¿no? Es casi imposible que nosotros hablemos de empoderamiento económico de las mujeres o de autonomía si nosotros todavía estamos teniendo en América Latina cifras tan altas de violencia, ¿no? Contra ellas. Atenta completamente la violencia contra cualquier tipo de acción o de esfuerzo que la mujer ponga en marcha para desarrollar su autonomía y bueno, ir desarrollando también procesos de empoderamiento, sobre todo empoderamiento económico. Como tú sabes, las violencias, hay muchos tipos de violencia. Nosotros desde hace un tiempo entendemos el trabajo con violencia como un trabajo que debe ser integral, ¿verdad? Que debe ser sistémico, que debe ser articulado, que debe ser multisector en los países, y así se han desarrollado los modelos de atención. Ahora, durante COVID vimos un aumento importante del tema de la violencia junto con el tema de cuidados y de la salida de las mujeres del empleo, ¿verdad? Entonces, para nosotros en la FAO también hay un tema que es fundamental, Silvia, que es la violencia patrimonial. Esa falta de las mujeres de tierra, por ejemplo, o el no reconocérsele en momentos, por ejemplo, en donde como herederas de tierras o como dueñas de tierra o también el usufructo de sus tierras por familiares y muchas veces por pareja. Este tipo de violencia, que es esa violencia patrimonial, también es importante denunciarlo, ¿verdad? Por supuesto, la violencia física, la violencia psicológica, todos esos tipos de violencia son fundamentales porque atentan directamente contra la vida de las mujeres, y para nosotros en Naciones Unidas y dentro también de la Agenda 2030 y todo el trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Objetivo de Desarrollo 5, nos llama, hace un llamado muy claro a trabajar el tema de violencia. Y como te digo, son en general, en los países en donde hemos visto cambio en temas de violencia contra las mujeres, han sido programas, ¿verdad?, desarrollados y legislaciones desarrollados con en un esfuerzo articulado, multidimensional, también relacionado con el empoderamiento económico de las mujeres, porque tienen que ir de la mano. Muchas mujeres, por el tema de la dependencia económica, en muchas ocasiones también se siguen manteniendo en estos círculos de violencia. Entonces, es sumamente importante entender, articular el trabajo y trabajar también en esa parte del empoderamiento económico de las mujeres, que es tan fundamental, y que desde la FAO tenemos también un compromiso directo con este trabajo, ¿no? Junto con las demás agencias del Sistema de Naciones Unidas y también, por supuesto, con los gobiernos, ¿no? Con los Estados miembros, con quienes nosotros trabajamos de manera estrecha. Mencionaste al momento de presentarnos los desafíos, la articulación con el sector privado también, Claudia. ¿Cómo podrías darnos Qué un horror, ejemplo no de sé esa por qué. articulación con el sector privado? ¿Cómo podría darse para apoyar a las mujeres, ¿no? En el sistema agroalimentario? Mira, nosotros hemos tenido varios proyectos muy interesantes en varios países, Chile, México, te puedo mencionar así muy rápidamente, digamos, que son países en donde hemos desarrollado programas específicos de atención en relación con la política interna de del sector, ¿no? Del sector privado, para mejorar y llegar y llevar el empleo, sobre todo en México, por ejemplo, un trabajo muy interesante fue con las eh, jornaleras agrícolas, ¿verdad? En donde lo que hicimos fue trabajar sobre los estándares de empleo decente con el Estado, con varios estados, pero allí con los estados, con el sector privado, ¿no? Con las empresas que eran empleadoras de estas mujeres. ¿Qué vimos? Observamos que hay una apertura del sector privado a trabajar estos temas, que es fundamental, ¿verdad? La posibilidad y la posibilidad de hacer estas articulaciones. Después, un segundo punto plano tiene que ver con hacer buenos diagnósticos, entender bien qué está pasando
en la empresa, en la industria, ¿verdad? En relación con la situación de las mujeres es clave. Por supuesto, en relación con los estándares de empleo decente, ¿verdad? Y trabajar sobre el desarrollo y diseño de política interna muchas veces, ¿verdad? De las empresas. También hacer una apuesta a la política pública macro, ¿verdad? Eso es fundamental, ¿no? La legislación laboral, que es tan clave. También hay que, en ese trabajo con el sector privado, necesitamos también sentarnos a analizar esa política pública, qué es lo que alberga, qué es lo que promueve, ¿verdad? ¿Dónde están las limitaciones de esa política pública? Y buscar la manera también de superarlo. Otra cosa interesante con el sector privado también es el trabajo en acceso a mercados, ¿verdad? Para la producción. Yo creo que es otro punto que nosotros deberíamos también cada vez más poner una mayor atención, porque efectivamente en algunos países donde hemos tenido proyectos hemos visto cómo efectivamente las mujeres han podido abrir espacios de comercio, de comercialización, directamente trabajando con el sector privado. Entonces, yo creo que aquí el esfuerzo tiene que ver, por un lado, en todo lo atinente a la propia política y a los propios programas del sector, la articulación entre lo público y lo privado a través de la legislación, ¿verdad?, que en ese momento rige en el país, y ver cómo superamos si hay algunos nudos críticos también ahí que hay que poner atención. Todos los aspectos que tienen que ver también con el cuidado están vinculados al trabajo con el sector privado, porque el sector privado podría convertirse también en un proveedor de cuidados, ¿verdad? Pero también se puede convertir en un facilitador de estos cuidados para las mujeres que están empleadas en el trabajo, ¿no? En el sistema alimentario. Entonces, yo creo que hay mucho que se puede hacer desde ahí. Hay mucho cambio que se puede ver de una manera muy directa y muy concreta, y muy buenos resultados que pueden ir directamente hacia cambiar la situación de las mujeres. Sobre el tema de violencia también, Silvia, es un tremendo espacio el trabajo con el sector privado en relación con la prevención de violencia, ¿no? Establecer estándares de prevención de violencia en el ambiente laboral es fundamental. En el caso de las mujeres jornaleras en México, detectamos, por ejemplo, son mujeres migrantes, ¿no? Estacionales, por el tipo de trabajo que realizan. Entonces, nos dimos cuenta de que habían ahí algunos elementos de violencia que se daban en ese tránsito de las mujeres de sus localidades a la empresa, ¿verdad? Entonces, se hizo un trabajo muy interesante para eliminar esa exposición de las mujeres a la violencia. Así que, como puedes ver, el trabajo con el sector privado es un trabajo que puede dar frutos en diferentes áreas, ¿no? Que son muy importantes para ir rompiendo con estos nudos estructurales de desigualdad, ¿no? Que siguen viviendo las mujeres en la región. Paraguay es uno de los pocos países de América Latina que tiene una ley específica de garantías para las mujeres rurales, y creo que como organización hemos estado acompañando todo este proceso desde su génesis hasta el día de hoy. Esperamos poder seguirlo haciendo, Silvia, y el tema definitivamente de violencia es un tema que tenemos que trabajar de manera articulada, ¿no? Sobre todo con los mecanismos de gobierno que buscan la prevención y la atención, ¿no?, a la violencia, que son también instancias cualificadas, ¿verdad?, y articuladas para dar una atención integral en este sentido. Cuenten con la FAO. Nosotros desde la oficina regional también estamos haciendo un trabajo de apoyo al país, de apoyo a Paraguay desde hace varios años, porque creemos, sobre todo, que en Paraguay esa fuerza transformadora de las mujeres rurales, como bien decías tú, es la fuerza del desarrollo, es el motor del desarrollo. Creer y confiar en eso y promoverlo y sostener las acciones de desarrollo atinentes a la situación, a cambiar esa situación de desigualdad que siguen viviendo las mujeres, es la labor número uno que deben tener los estados en este momento, ¿no? Porque si vemos el impacto del trabajo de las mujeres en el PIB, como bien dice el informe, el camino es ese, ¿no? El camino es seguirles apoyando decididamente y seguir trabajando directamente con ellas, y desde la FAO todo nuestro programa de trabajo está enfocado en apoyarles ¿no?, a superar todas estas brechas y desigualdades que todavía persisten en nuestra región y en nuestros sistemas alimentarios, para hacerlos más inclusivos, más sostenibles
y que el desarrollo llegue a todas las personas.